Buenos días, soy el profesor Denis. Es un gusto volver a hacer una clase para ustedes, con mucho gusto. Ahora, bueno, soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar el curso de física, lo que es trabajo mecánico 2, el cual se basa en 3 ejemplitos que espero que te encante y colabore con tu conocimiento. ¿Qué dice? Vamos a recordar, ¿sí? Vamos a recordar de qué manera se puede expresar dos casos, ¿sí? Cuando tenemos una fuerza con un ángulo de elevación y cómo esa fuerza con ángulo de elevación lo expresa su fuerza a través de quién, de una fuerza horizontal. ¿A través de quién? De una descomposición de vectores, descomposición rectangular, ¿sí? Hay que tener bien claro, cuando es así vertical está relacionada con el seno, y cuando es horizontal con el coseno. Por eso acá esta fuerza expresada está bien a través de quién, fuerza por el coseno del ángulo de elevación por la distancia, por el desplazamiento que va a generar ¿quién? Esta fuerza horizontal, que es la expresión de esta fuerza que tiene un ángulo de elevación. Otro caso, fuerza por distancia. A través de las unidades las unidades que se va a calcular, el trabajo mecánico se expresa a través de joules, ¿sí? Expresado a través de la letra J mayúscula, ¿sí? Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que el trabajo mecánico hay trabajo mecánico positivo y trabajo mecánico negativo. ¿Cuándo es positivo? Cuando la velocidad o el movimiento del cuerpo está a favor, tiene la misma dirección que la fuerza, el trabajo es positivo. Pero cuando la fuerza está en contra del movimiento, el trabajo es negativo, es decir, direcciones contrarias. Sí, hay que tomar en cuenta esa parte, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con los ejercicios. 3 ejercicios bien aplicativos para que tú puedas entender lo que es trabajo mecánico. ¿Qué dice? Determina la cantidad de trabajo que realiza la fuerza F sobre un bloque de ¿cuánto? 7 kilogramos. 7 kilogramos. Con una aceleración de ¿cuánto? De 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿De cuál va a permitir que se desplace cuánto? 25 metros. Profesor, pero acá nos damos cuenta que F no tenemos. ¿Saben? Hay que recordar lo que es la segunda condición de equilibrio. ¿Qué dice? Fuerza es igual masa por aceleración. Entonces vamos a aplicar esa condición de equilibrio. Fuerza es igual masa por aceleración. Fuerza, ¿cuánto vale la masa del bloque? 7 kilogramos. 7, ¿por qué? Por la aceleración 3. Hacemos la multiplicación respectiva. 7 por 3, 21. Entonces, ya tenemos la fuerza. Entonces, ahora recién vamos a hallar lo que es, ¿qué vamos a hallar? La cantidad de trabajo mecánico que realiza la fuerza F. F, el trabajo va a ser igual a ¿quién? Trabajo mecánico es igual. De F va a ser igual fuerza por distancia. Y tú me vas a preguntar, ¿cuánto vale F? Ya tenemos, mira, 21 newton. ¿Por qué? Por la distancia. ¿Cuánto se ha desplazado? 25 metros. 25 metros. Ahí nos damos cuenta. 21 por 25, 525. ¿Tú sabes newton por metro? Joules. El trabajo se calcula en joules. Sus unidades es joule. La unidad de medida es el joule. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la primera respuesta del primer problema. Ahora vamos a la segunda. Segundo ejercicio. ¿Sí? Dice, determina la cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad. Entonces hay que analizar, ustedes muy bien saben que la fuerza de gravedad siempre es perpendicularmente hacia abajo. Los cuerpos lo atraen hacia la Tierra. Entonces siempre tiene la dirección hacia abajo. Entonces vamos a ver cómo se mueve el móvil. Dice, de A hacia B. ¿Te das cuenta? Va hacia abajo. Entonces si va hacia abajo, entonces tanto
Tanto el movimiento del móvil como la fuerza de gravedad tienen un mismo sentido. Entonces el trabajo va a ser positivo. Muy bien. Entonces el trabajo va a ser positivo. Hay que ver acá, mira, la fuerza de gravedad siempre los cuerpos los trae hacia abajo. ¿Sí? Entonces, como ambos tienen el mismo sentido, entonces el trabajo va a ser positivo. Entonces, antes de eso vamos a vamos a hallar la fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad que es igual masa por aceleración de la gravedad. ¿La masa cuánto es? 2. ¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad? 10. Entonces, 20 newtons. Entonces, la fuerza de gravedad ¿cuánto vale? Vale 20 newtons. Ahí tenemos, mira, 20 newtons. Si hay que darnos cuenta acá, sí, ahí tenemos 20. Entonces, profesor, ya tenemos la fuerza y tenemos la altura. Altura, ¿por qué decimos que es altura? Porque es vertical, pero en la fórmula siempre va a aparecer fuerza por distancia. Entonces, demos solución al problema. Solución. Vamos a dar solución al problema. ¿Qué decimos? Trabajo es igual de la ¿quién? De la fuerza de gravedad. ¿Qué es igual? Fuerza, que es la fuerza de gravedad, por la. Profesor, ¿cuánto vale la fuerza de gravedad? ¿Cuánto vale? 20. Vale 20. ¿20 por qué? ¿Cuánto vale esto? 5. El móvil para ir de A hacia B, ¿qué altura hace? ¿Qué desplazamiento vertical ha obtenido? Ha obtenido una altura de ¿cuánto? De 5. 20 por 5, ¿cuánto es? 100 joules. Entonces, el trabajo que ha realizado la fuerza de gravedad para trasladar el móvil de 2 kilogramos desde A hacia B, ¿cuánto ha sido? 100 joules. Entonces, esa es la respuesta, yo le repetirá, de la pregunta 2. Vamos a la pregunta 3. ¿Qué decimos? De la figura, determina, ¿qué vas a determinar? La cantidad de trabajo realizado por la fuerza resultante. ¿Qué fuerza resultante? Es la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un determinado cuerpo. Vamos a analizar. Al mover el bloque desde A hacia B, es decir, el desplazamiento de 2 metros. ¿Cuánto es el trabajo realizado por la fuerza resultante? A esa sumatoria de trabajos llamamos trabajo neto. Pero hay que analizar porque acá hay un trabajo por la F, que es una fuerza que tiene un ángulo de inclinación, y otra fuerza que ya está expresada horizontal de 50. Entonces vamos a analizar. Tú sabes que la fuerza que tiene un ángulo de elevación, su fuerza lo va a ser expresada por una fuerza horizontal. Para eso vamos a trazar la fuerza. A través de eso, sabemos muy bien que esa fuerza tenemos que hacer su descomposición. Entonces, lo vamos a expresar así con verdecito. Mira, para que te des cuenta, hay que marcar la diferencia siempre, ¿sí? El orden es muy importante. Entonces, tenemos ahí. Profesor, ¿cómo lo vamos a expresar? Mira, ve, acá tenemos, ¿qué dice? Seno, coseno. ¿Por qué? La fuerza. Vamos a poner acá la fuerza. F. ¿Por qué? La fuerza F por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? 53. Entonces, eso es, ya tenemos, mira, esta fuerza es expresada por esta fuerza. Esta fuerza con ángulo de elevación es expresada por su fuerza horizontal, por la fuerza, por el coseno del ángulo de elevación, que es el coseno de ese ángulo, que es 53. Entonces, como ambos tienen el mismo sentido que dije, si tienen el mismo sentido, el trabajo va a ser positivo. Ambos están a favor del movimiento. Entonces, vamos a calcular F de coseno
F por el coseno de 53. Yo te digo, F, ¿cuánto vale? 50. Reemplace 50 por el coseno de 53. ¿A qué es igual el coseno? Cateto adyacente. ¿Sobre qué? Sobre hipotenusa. ¿Cuánto es? 3 quintos. ¿Qué hace? Un entero y una fracción se multiplican de manera horizontal. Debajo del 50 siempre está el 1, ¿ah? Nunca te olvides. El 1 entre cualquier cantidad es lo mismo. O también, el 1 lo multiplicas por cualquier cantidad, siempre va a dar lo mismo. Entonces, 50 por 3, 150. 5 por 1, 5. 150 entre 5, ¿cuánto es? 30. Entonces, esta fuerza, su expresión de su fuerza horizontal, ¿cuánto es? Igual a 30 newton. Entonces ya tenemos las dos fuerzas. Como tienen el mismo sentido, volvemos a recalcar que el trabajo mecánico, el trabajo neto, es igual a ¿cuánto? ¿Es igual a cuánto? Es igual a ¿cuánto? A la sumatoria de esas dos fuerzas. Esa sumatoria de esos dos trabajos, por estas dos fuerzas. Vamos a ver trabajo, vamos a ver trabajo neto. El trabajo neto es igual a ¿quién? ¿Es igual a quién? Vamos acá. F, ¿qué te parece si lo ponemos? Mira, ¿quién va acá? Vamos primero al de verde. Como los dos tienen el mismo sentido, son positivos. 30. ¿Cuántos se han desplazado? 2 metros. 30 por 2. Más el siguiente, el de negro, mira. 50. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por 2. Profesor, ahora yo te digo, hazlo para 30 por 2, 60. 50 por 2, 100. Entonces, tú haces la operación respectiva, sale 160 joules. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza resultante, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? Ahí tenemos. ¿Cuánto va a ser? 160. ¿Qué es fuerza resultante? Sumatoria de la fuerza. Lo sumamos, 50 más 30, ¿cuánto es? 80. 80 por 2, 160. Entonces, estoy explicándote paso por paso. Okay. Muchas gracias por ello. Espero que les he colaborado con su conocimiento. Hasta otra oportunidad.